Todas las organizaciones están centradas en el dato, pero el dato hay que almacenarlo, el dato hay que protegerlo y desde luego el dato hay que explotarlo. Y para hablar del dato, me acompaña Adela de Toledo. Ella es la Country Manager para Iberia en Pure Storage. ¿Qué tal, Adela? ¿Cómo estás? Pues hola, pues muy bien, muchas gracias por este tiempo también que nos dais, muchas gracias. Estoy encantado. A ver, en algún momento creo que la mayoría tenemos esa sensación de que el almacenamiento es infinito, ¿no? Hacemos fotografías, vídeos, los cogen y se adjuntan en los correos electrónicos, etcétera. Sin embargo, es un riesgo básico para todas las organizaciones. Yo creo que podrías quizás explicarnos qué está ocurriendo en el campo del almacenamiento y la importancia que tiene. Ujú. Pues efectivamente es una pregunta muy pertinente en estos días y ya desde hace mucho tiempo, porque de hecho el dato se considera como uno de los elementos clave de la transformación digital de las compañías. El dato es fundamental para cualquier toma de decisiones. El dato es fundamental para también protegerlo, porque son datos sensibles en gran parte de los casos. El dato es lo que está ocurriendo en este momento y el que ayuda a tomar decisiones, pero que con una información de datos acumulados te permite hacer tendencias de negocio y decisiones estratégicas hacia dónde vas. El dato te permite operar de forma mejor cuando aplicas tecnologías de inteligencia artificial. Es decir, el dato es crítico para la transformación digital de las compañías. ¿Qué es lo que necesitan las compañías para que este potencial, ¿no? Se explote, ¿no? Y además lo que tú decías, esos datos ingentes, ¿no? que tenemos y que además lo que sí hemos visto la tendencia en el mercado es que la acumulación de datos, la gran cantidad de datos es exponencial, precisamente porque tenemos muchas más fuentes y porque sabemos de la criticidad que tienen. Entonces, para hacer una buena explotación de todas estas capacidades para tomar decisiones y para que sea un diferencial en las compañías, es necesario que las compañías tengan la libertad, primero tengan una calidad de datos, eso es obviamente fundamental y eso trata los CDOs y el gobierno del dato. Y cuando una vez tienes ese dato es fundamental ya poder utilizar ese dato con libertad y sin que haya dependencias tecnológicas. La dependencia tecnológica al final para cualquier estrategia, para cualquier decisión podría ser un lastre y lo que trabaja nuestra compañía es que no haya dependencia tecnológica para que el cliente pueda, la empresa, pueda utilizar ese dato sin restricciones en el sitio donde quiera, en el momento en el que quiera y donde quiera. Y ese es un poco lo que nosotros denominamos la experiencia moderna de datos y es lo que busca y lo que impulsa nuestra compañía. De hecho, Adela, hablando de la tecnología, y dado que nuestro público hoy es principalmente académico, en este mundo académico, o sea, el almacenamiento no es trivial, el dato es fundamental, de hecho es la base de la investigación y de todo lo que se ha investigado, y la protección es muy necesaria. Me gustaría pedirte un resumen quizás de los últimos avances y desarrollo de Pure Storage, dado que sois la empresa líder en el planeta. Ujú. Muchas gracias. Sobre el tema por la pregunta, porque ahora mismo es casi uno de los temas más de moda, ¿no? El tema de la seguridad. Y además, bueno, ahora hay muchísima información y ya tenemos muchas más evidencias, ¿no? Alrededor de lo que está pasando. Y es que al final el dato tiene tanta importancia y tiene tanto valor que capturar esos datos por parte de determinadas organizaciones, pues a cambio de un rescate, pues es lo que realmente está ocurriendo con los ataques, ¿no? En las compañías. Entonces, lo que estamos viendo es que, por un lado, desde el punto de vista incluso de los talentos del mercado, es que hay grandes compañías y compañías que son las que producen esos ataques, que son las que están reteniendo ese talento porque son las que más están pagando a estos grandes talentos. Estos talentos que lo que básicamente hacen es romper esas medidas de seguridad. Un ataque ransomware
sabemos que puede durar meses, porque lo importante es que el cliente, que el prospect, que la compañía a la que van a atacar no se entere de que se están violando esas entradas y que pueda enmascararse y pueda meterse hasta destruir las copias de backup. Es decir, hasta que realmente no pueda tener ninguna protección para hacer esa recuperación. O sea, es tan crítica la situación que todas las compañías están invirtiendo de forma muy importante en la parte incluso de ciberseguridad, que ya en las grandes compañías era independiente del área de TI por la importancia que tenía el dato. Ahora la inversión es un punto que está en las mesas de los comités de dirección y en los comités ejecutivos de las compañías, porque las compañías se juegan su reputación. Es súper importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos un grupo de atacantes indiscriminados, muy preparados, que además hemos visto que no tienen prejuicios a la hora de atacar incluso hospitales, incluso áreas de salud, áreas de defensa, ¿no? Y áreas y los bancos, ¿no? Entonces, por un lado, desde el punto de vista de los que somos usuarios, claro, nosotros vamos al final a decidir un canal u otro o una compañía u otra en función de la confiabilidad y la seguridad que nos den los datos. Las compañías estos lo saben y ahora mismo es un tema súper crítico en los temas. Entonces, ¿qué está ocurriendo en compañías como la nuestra? ¿Cómo estamos ayudando a que esto no ocurra? Nuestra compañía tiene una serie de sistemas de almacenamiento que son número uno en el mercado por Gartner desde hace 8 años. Y nosotros tenemos un modelo que se llama modelo Evergreen, que básicamente es una suscripción a la innovación de por vida. Es decir, que toda la investigación y desarrollo, todo el software y todos los beneficios, funcionalidades que añadamos sobre la plataforma son incorporadas al cliente sin coste cada vez que actualice su firmware. Porque la inteligencia está en los datos y está en el software, no está en el hardware. El hardware es un commodity. Entonces, lo que hacemos es que hemos investigado y hemos añadido una serie de componentes, ¿no? que llamamos Safe Mode, que nuestros clientes solamente tienen que activar la configuración y es que a partir de ahí en nuestros sistemas empiezan a acumular snapshots, es decir, fotos que no ocupan prácticamente de toda la información y lo que hace es que se guarden en un sitio donde ni siquiera un atacante muy preparado pudiera llegar, porque adicionalmente ponemos una serie de mecanismos adicionales manuales donde tiene que estar administrador, tenemos que estar nosotros y tiene que estar gente del cliente para poder permitir un borrado de esos snapshots, que sería el último recurso al que tendría una compañía para hacer esa recuperación de datos. Es decir, sin coste para el cliente y activándolo muy rápido, ya introducimos esa capacidad de poder hacer grabación en fotos y de toda tu información. Esto sabemos en muchos de nuestros clientes que ha salvado la situación en momentos de ataques, ¿vale? Entonces, eso es un tema sin coste, ¿vale? Adicionalmente, ¿qué otra solución está ofreciendo nuestra compañía? Lo digo para ampliar un poco el espectro, ¿no? Hay muchas compañías en el mercado que ya ofrecían pues, sistemas de recuperación, sistemas de backup, sistemas de restauración, sistemas de disaster recovery. Lo que se ha visto es que al final los atacantes rompen las barreras. De hecho, nosotros, no sé si de forma muy acertada, pero lo hacemos. Al principio, cuando explicamos estas cosas, ponemos a un motorista en las diapositivas, ¿no? Diciendo, el tema no es que te vas a caer como en la moto, sino cuándo te vas a caer. Es decir, las compañías tienen que estar súper preparadas porque hemos visto que pequeñas y grandes compañías, pero también las pequeñas son atacadas, ¿vale? Entonces, lo que hemos visto es que cuanto más se proteja una compañía, mejor. Pero al llegar a un punto en el que saben tanto desde el otro lado que lo único que queda en un momento dado es, si eres atacado, que tu reputación no se vea impactada porque puedas recuperar de forma rápida. Entonces, nosotros lo que tenemos, aparte de ese Safe Mode, es tenemos un sistema Ultra Fast Recovery, es el más rápido del mercado, que guarda precisamente estas snapshots, pero que lo que permite es que en el caso de que una compañía sea atacada, como última línea de defensa, poder hacer esa recuperación en horas,
no tener que pagar ese rescate, por supuesto. Recuperación en horas, recordemos, o sea, y digamos que cuando una compañía acumula tanta información, recuperar ante un ataque puede darse en semanas, incluso en meses. En este caso estaríamos hablando de horas, es decir, prácticamente no impacto a tu clientela. Y eso es como nuestra compañía lo resuelve. eh, y, Totalmente compatibilizándose y compatible con las arquitecturas actualmente que hay en el mercado. Es decir, sin tener que hacer gran cambio, pones un sistema que va acumulando y que puede recuperar de esa forma. Y esta es la arquitectura que estamos proponiendo precisamente en los clientes, que está teniendo mucho éxito, por cierto. Muy bien. Ahora, está muy bien, hablamos del dato, hablamos de la protección del dato, pero quizás cuando hablamos en estos términos, pareciera que es todo para los informáticos. Sin embargo, en todas las profesiones hoy estamos relacionados con el dato y la explotación del dato. De hecho, recientemente hicimos eco de una noticia, que habéis cerrado un acuerdo con Meta, la antigua Facebook, en el que estáis aprovechando todo el ciclo del dato y le estáis ayudando a llevarlo desde el almacenarlo y protegerlo hasta la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, me gustaría muchísimo si nos puedes dar algunos ejemplos de cómo transforma este trabajo, cómo lleva la transformación de las distintas profesiones y los profesionales, cómo se unen en la explotación de ese dato. Ujú. Eh, Efectivamente, tenemos casos de uso súper interesantes, ¿no? Desde, bueno, desde la operación de una compañía de forma muy eficiente y segura, ¿no? Y lo que hemos dicho, que es lo que procuramos en nuestras plataformas de Tier 1, pero hay luego una serie de casos de uso muy específicos, ¿no? Y muy importantes. Y eso se basa con las tecnologías que tenemos para tratar los datos no estructurados. Cuando se trata de inteligencia artificial, cuando se trata de, por ejemplo, actividades de conducción autónoma, cuando se trata de sistemas que permiten de tomar decisiones en el momento, se trata de tener una serie de datos que son datos que te vienen de diferentes fuentes, que te vienen de sensores, que te pueden venir incluso bueno, de los mecanismos, en este caso sería de un coche, de imágenes, de cualquiera de los datos que existen, insisto, datos no estructurados. Tenemos una serie de plataformas que te permiten precisamente esos casos de uso, ¿no? Entonces, el acuerdo que mencionabas, el acuerdo que hemos llegado con Meta es muy relevante, porque vamos a construir el superclúster más potente del mercado, que estará disponible pues dentro de unos pocos meses, antes de verano, y que permitirá la toma de decisiones en real para Meta, precisamente de cuáles son, basado en imágenes sobre todo, de cuáles son las decisiones de lo que tiene que publicarse o no, en función de una serie de parámetros que tengan que ver con sensibilidad, parámetros que tengan que ver con seguridad, con decisiones hacia los estados, ¿no? Para preservar seguridad. Cada vez estos mecanismos, estas grandes compañías son más sensibles por el tipo de datos que procuran, entonces deben de ser mucho más sensibles a la hora de saber de toda esa información qué poner o qué no poner, o que de alguna manera sesgar o no, ¿vale? Entonces, este supercomputador, que será el más potente del mercado, será una de las decisiones que tome de forma autónoma y con inteligencia artificial, decidirá qué proponer, qué no proponer, qué sesgar y qué no sesgar, ¿vale? En base a todas las mecanismos y las directrices que haya. Otro de los casos de uso, por ejemplo, muy interesantes que se están dando mucho, es que nuestra tecnología está ayudando a compañías, por ejemplo, como la NASA, ya que permiten tomar decisiones sobre el momento, ¿no? En el momento de, por ejemplo, cuáles son las operaciones espaciales a las que ir, dónde aterrizar o dónde no hacerlo, en qué momento hacerlo. De hecho, por ejemplo, NASA es una compañía bueno, está muy avanzada, ¿no? Sobre todo en todo lo que significa, no solamente en análisis de datos y de tendencias, sino en propuestas de innovación
para ver bueno, cuáles son las operaciones que tiene que hacer o que no tiene que hacer. Se basa en nuestros sistemas, ¿no? Se basa en nuestros sistemas para decidir qué operaciones hacer o no y también operaciones de innovación que considere lanzar o no. Otro caso de uso súper interesante, por ejemplo, los de conducción autónoma. Se utiliza, por ejemplo, Zenuity, es una compañía que es un merge entre Volvo y una serie de compañías de inteligencia artificial que están ahora mismo estudiando cómo producir esa conducción autónoma, que tienen que ser decisiones en el tiempo real, en función de todos los datos que haya. Pues es otra de las soluciones que hay en el mercado. Ahora, por ejemplo, hay una expansión, por ejemplo, importantísima en cuanto a lo que hablamos de expansión de datos y explosión de datos, en lo que es la genómica, ¿no? El análisis pormenorizado de los pacientes, pero de forma individual. Es decir, en función de toda la información que existe, de todas las estadísticas que se van tomando en los hospitales, al final una de las tendencias de mercado que todos, de las tendencias de la sanidad, ¿no? Que todos hemos, ya sabemos, es que el café para todos no basta, ¿no? Y que el ser capaz de hacer análisis sobre una genómica determinada, sobre unos antecedentes, son los que van a producir el salvar más vidas y más rápido en el futuro. Las investigaciones sobre genómica ahora mismo están muy extendidas y esto nos tiene que dar también y además, no solamente es en nuestro caso por las plataformas, sino porque es una tendencia de mercado. Todos los stakeholders del mercado, desde los que realizan las aplicaciones, los investigadores, las propias plataformas, ya lo que son capaces de hacer, es una tendencia que se está dando y que está abriendo de verdad los pasos para que esas investigaciones sean muy enriquecedoras y de hecho es una tendencia que se da a nivel mundial, pero que en España tenemos que decir que también se está produciendo. Muy bien, bueno, desde luego siempre con ejemplos todo se entiende muchísimo mejor. Así que muchas gracias por compartirlos y de hecho enhorabuena por ser parte de ese, el mayor computador que se vaya a construir en este momento. Para cerrar, quería preguntarte sobre el futuro. No tendrás que predecir demasiado, dado que sois los que lo están construyendo, con lo cual, ¿cómo va a evolucionar el dato y la economía del dato? Yo creo que es una progresión de lo que está ocurriendo ahora mismo. Al final, fíjate, hay una de los leitmotivs que ha dirigido a Pure desde hace mucho tiempo y que sigue siendo es el siguiente, ¿no? Era la frase de luego os la enviaremos, ¿no? De una persona muy conocida en este mundo y lo que decía es que detrás de ese conjunto, de esos cantidad de montones de datos, están los datos que son capaces de salvar una vida, de crear una vacuna o incluso de salvar vidas y salvar el mundo en un momento determinado. Y realmente nosotros creemos en ello y cada vez vemos que es más cierto. Entonces, al final, o sea, la evolución va hacia el mundo de lo que son las aplicaciones, como tú muy bien decías, los casos de uso, ¿no? Estamos viendo que hay casos de usos que realmente son muy diferenciadores y que van a producir y que van a producir esos cambios, ¿no? Entonces, todos los análisis en genómica, todos los movimientos de inteligencia artificial que van a producir que las compañías sean más efectivas, que haya casos de uso donde las compañías pueden tomar la decisión sobre la marcha, sobre lo que está ocurriendo en un momento determinado. Todo eso realmente es lo que yo creo que es la inmediatez, ¿no? Todo va a ir hacia la inmediatez, a poder tomar decisiones de forma inteligente para de verdad ayudar a las personas y al movimiento de la sociedad. Y las aplicaciones y los modelos de negocio cada vez van a ir más asociados a los datos que le van a dar esa inteligencia y esa es la tendencia del mercado. Realmente sigue siendo y va a ser un protagonismo esencial, ¿no? En la transformación digital de las compañías y de la sociedad, ¿no? Desde luego, de hecho todos vivimos ya en tiempo real, ¿no? Demandamos los datos en tiempo real, pero el caso es que todos los años esos datos se duplican, con lo cual hay que poder acceder a esto, diferenciar, ¿no? Cuáles son los datos correctos de aquellos que no son los que estoy buscando. Bueno, Adela, muchísimas gracias por acompañarnos,
Muchísimas gracias por apoyar este programa en Universia, que estamos haciendo junto con Computer World University y el programa de Business IT. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo.